Sí, gloria a Dios. Vamos a pedirle a todos los que estén sentados, que se pongan de pie. Los que no puedan, pues en realidad no puedan. Pero los niños que están despiertitos, adelante, pónganse de pie. Ahí tenemos otros dos atrás que necesitan ponerse de pie. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos traen Biblia? Levanten la Biblia todos los que traen Biblia. ¿Cuántos saben que veníamos, hermanos, a este lugar en donde traemos Biblia? Porque aquí leemos la Biblia. Yo sé que algunos traen ya en sus teléfonos la Biblia, pero es bueno traer una Biblia en mano también de verdad. Porque, hermanos, si se nos acaba la batería del teléfono, se nos acabó la Biblia. Gloria a Dios. Si puedes darle un poquito más aquí a los monitores porque me escucho muy allá enfrente. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor, gracias. Amén. Pueden sentarse. Mandamos palabra de bendición para hermanos, aquellos que se quedaron en casa por alguna enfermedad. Que el Señor ponga su mano sobre ellos y les sane. Y que estén listos para el día de mañana y que no se pierdan los servicios de domingo también. Amén. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, por cada uno de ustedes, que aunque había lluvia, pero llegaron. Algunos llegaron tardecitos, otros ya casi no llegaban, pero están aquí. Y lo bueno es que no fue impedimento la lluvia. Les recomiendo, hermano amado, con todo mi corazón y con toda mi alma, que ponga un horario en su teléfono, así como cuando ponemos un horario para levantarnos en la mañana, que pongamos un horario también para venir a los cultos. Amén. ¿Qué le parece? Si una hora o una hora y media antes de que vaya a ser el tiempo del culto, hermanos, usted ponga una alarma en su teléfono para que le diga ya es hora de que nos arreglemos y que nos vayamos al culto. Amén. ¿Cuántos se atreven a hacer eso? Amén. Sí, porque hermanos, a veces nos olvida que tenemos culto y para trabajar, hermanos, no se nos olvida, porque si no llegamos al trabajo a la hora, nos corren. Así es que hay problemas. Yo les recomiendo que tomemos en serio las cosas de Dios, ¿verdad? Porque nos convienen a cada uno de nosotros, hermanos, nos convienen. Así es que hay que ser también puntuales en eso. Amén. Quisiera que pudiéramos ir, hermanos, a la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 1. Gloria al Señor. Éxodo capítulo 1. Quiero hacerle mención, hermanos, de un pueblo que llegó, ¿verdad?, a Egipto. Ustedes ahorita vamos a ver, los que no conocen, hermanos, de un pueblo que llegó a Egipto. Y como todo pueblo, hermanos, como toda generación que tiene un comienzo y tiene su fin. Fíjese que nosotros somos una generación que tuvimos un inicio, pero vamos a tener un fin. Cada uno de nosotros, hermanos, somos una generación. Aquí hay generaciones del siglo pasado, estamos en el siglo XXI, ¿verdad? Hay generaciones que son del siglo XX, hay generaciones que son del siglo XXI. Y aquí hay un montón de niños, hermanos, que son las generaciones futuras. Y así como nosotros tuvimos nuestro inicio, toda generación tendrá su final. Ellos también tienen su inicio y también tendrán su final. Y es muy, muy importante que entendamos eso, porque estamos aquí, diga conmigo, de paso. No vamos a ser eternos aquí, por lo tanto, hermanos, nos vamos a ir de aquí. Todos nos vamos a ir de aquí, o quieren quedarse aquí en la tierra ustedes. Claro que a su debido tiempo, ¿verdad? Y al momento que Dios tiene destinado, hermanos, porque hoy nuestra vida está en el Señor y es Él quien decide. Amén.
Si ya tiene Éxodo 1, versículo 1, deme un fuerte amén. Gloria a Dios. Dice el verso 1, vamos a leer hasta el 6. Estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob. Cada uno fue con su familia. Rubén, y ahí está, hermanos, los nombres de los hijos de Jacob, hasta el verso 4. El verso 5 dice, todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70 almas, pero José estaba ya en Egipto y murió José, dice, y todos sus hermanos y toda aquella generación, la generación que llegó a Egipto, los hijos de Jacob, toda esa familia que llegó ahí, hermanos, tuvo su principio, pero también tuvo su fin. Ahí, hermanos, todos murieron. A eso es lo que dice la Biblia. Dice que murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Amén. Por eso le digo que esta generación de hoy día, hermanos, también tiene que pasar. También tiene que terminarse. Y la pregunta es, ¿qué hacemos mientras tenemos la oportunidad nosotros? Mientras tenemos nuestro tiempo, hermanos, de existencia como generación, cada generación tiene su tiempo, tiene su etapa, en donde, hermanos, podríamos decir que todos los tiempos son diferentes, o algo otros dirán todos son iguales, el tiempo es lo mismo, ¿verdad? Pero lo que hace diferente a un tiempo de otro, hermanos, son los acontecimientos que hay y que existen y que acontecen en cada etapa. Esa es la diferencia. Entonces vemos que una generación llegó, un pueblo llegó a Egipto, hermanos, pero dice que todos murieron. Entendemos que fue un pueblo, hermanos, que dio entrada a una nueva generación que iba también a tener su tiempo de existencia, hermanos, no de una forma agradable, porque cuando se terminó la generación en el verso 6, hermanos, ahí le dieron entrada, le dieron paso a una nueva generación que iba a permanecer un cierto tiempo en Egipto, pero, hermanos, de una forma no muy agradable. Entonces todos sabemos, hermanos, de el pueblo que creció en Egipto, descendencia de Jacob, hermanos, porque dice que la generación que llegó pasó, terminó, todos murieron, pero, hermanos, inició otra nueva generación que creció bajo, hermanos, el yugo de la esclavitud de Faraón. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Notar y ver que cada generación, hermanos, tiene su tiempo de existir, tiene, hermanos, sus cosas de qué, hermanos, preocuparse, tienes sus acontecimientos, hermanos, que vienen a cada etapa del tiempo. Entonces el pueblo que entró, hermanos, después de Jacob, el pueblo que quedó en Egipto, fue un pueblo que creció, hermanos, de acuerdo a la palabra de Dios. Vemos que estuvieron, hermanos, por un periodo de 430 años, hermanos, aquella generación bajo el cautiverio, bajo el dominio de Faraón, hermanos, cautivos como esclavos sin tener voluntad propia. Imagínense qué momento le tocó vivir a esa generación, hermanos, en Egipto. Pero como todo lo que comienza tiene que terminar, también, hermanos, ellos tuvieron que salir de la esclavitud de Egipto, de la esclavitud de Faraón. Pero por 430 años ellos se la pasaron, hermanos, sin tener voluntad propia en una tierra que no era de ellos. En una tierra que no era para ellos, porque no era la promesa que Dios le había dado a Abraham. ¿Sí? No era la promesa que Dios le había dado a Abraham, pero ese pueblo, hermanos, esa generación tenía que tener un tiempo
vivir bajo el yugo de la esclavitud, hermanos, por Faraón, lo cual no era agradable. Hermanos, cada uno de nosotros, excluyendo a los jóvenes, a muchos de los jóvenes aquí, pero muchos de nosotros ya mayores, hemos vivido un tiempo de esclavitud. ¿Cuántos se acuerdan? Nosotros, hermanos, vivimos porque ¿qué podemos nosotros decir de la generación anterior a nosotros? ¿A dónde nos llevaron? ¿Qué nos enseñaron? ¿Qué nos enseñaron nuestros padres? ¿Cuál fue la herencia que nos dejaron, hermanos, a la generación futura? ¿Qué podemos decir nosotros? No nacimos, hermanos, bajo cautiverio, bajo la esclavitud. Por eso damos gloria a Dios, hermano, porque llegó a nuestra vida y nos hizo libres de la esclavitud, así como el Señor hizo libre al pueblo que estaba en Egipto, hermanos, así también Dios hizo con nosotros. Y eso es lo bonito entender, hermanos, que nacimos siendo esclavos, pero, hermanos, Dios nos sacó de ahí. Dios nos sacó, hermanos, para ser una generación diferente, en un tiempo diferente, y que el acontecimiento, hermanos, en nuestra generación fuera diferente a la que vivimos anteriormente. Para eso nos llamó el Señor. Entonces, al tema yo le he puesto, sirve a Dios en tu generación. Sirve a Dios en tu generación. ¿Cuántos entienden que Dios le ha llamado para que le sirva hoy? ¿Cuántos entienden que Dios nos ha llamado para que le sirvamos en esta generación, en este tiempo, delante del Señor? Hoy es nuestro tiempo de servir a Dios. No fue ayer, no fue en la generación anterior, ni en la generación venidera. Es hoy, hermanos, el tiempo. Hoy es el tiempo de nuestra generación. Y hoy Dios nos ha llamado para que le sirvamos. Recordemos que aquel pueblo que pasó, hermanos, por 430 años en cautiverio, esclavos por Faraón en Egipto, hermanos, fue llamado también a servirle a Dios fuera de Egipto. A servirle a Dios fuera de Egipto, porque aquel pueblo servía, hermanos, como esclavo, le servían a dioses falsos, pero no era al Dios del cielo. Entonces, por eso Dios decidió terminar, hermanos, esa etapa con ese pueblo, esa generación, y sacarlos para que le sirvieran a Dios fuera de Egipto. Entonces la pregunta es, todavía estamos en el mundo, hermanos, pero Dios quiere que le sirvamos aquí. Salir del mundo, hermanos, salir del gobierno del mundo, lo cual no se rige por Dios, hermanos, no significa que porque estamos todavía en esta tierra, nosotros en este mundo, estemos bajo el dominio del mundo. Tenemos que entender de que así como el pueblo, hermanos, salió de Egipto para servir a Dios en otra tierra, podríamos decir fuera de aquella nación, para que le sirvieran a Dios en otra tierra. Nosotros todavía estamos en la tierra, pero Dios nos ha llamado a que le sirvamos. Salir del mundo significa, hermanos, que nosotros no vayamos en la corriente en la cual el mundo va, sin Dios, sin buscar a Dios, sin temer a Dios, sin obedecer a Dios, sin servir a Dios. Entendiendo, hermanos, que en el mundo se mueve un reino de pecado también. Dios nos ha mandado, nos ha sacado de ese mundo de pecado, de ese reino de pecado, para que ahora, hermanos, sirvamos en un reino, diga conmigo, un reino de luz. Ese es nuestro tiempo, de que sirvamos a Dios, hermanos, en nuestra generación, porque es hoy que Dios nos ha llamado. Y yo quiero que los jóvenes aquí entiendan esa parte, hermanos, que Dios los ha llamado hoy. Ustedes puedan ser la generación de mañana, ustedes puedan ser, pero si no entienden de que hoy es el tiempo que le sirvamos al Señor, hermanos, se va a pasar el tiempo y no vamos a cumplir el llamado de Dios.
Entonces, cada generación tiene su tiempo, su etapa de existencia, hermanos, y a cada generación le toca vivir o experimentar cosas diferentes en su tiempo. Imagínese usted, yo me imagino, o no me imagino, hermanos, cómo la generación al principio del siglo XX, cuando usted se acuerda cuando existieron las guerras, ¿verdad? La Primera y la Segunda Guerra Mundial, hermanos. ¿Usted se imagina cómo esas generaciones tuvieron que vivir esa etapa? Ahora imagínense aquellos que temían a Dios, hermanos, cómo en ese tiempo ellos tuvieron que experimentar ese proceso, hermanos, en el mundo. Y cada tiempo es diferente por los acontecimientos, pero a cada generación le toca, hermanos, vivir en su tiempo, en su generación. Entonces, algo muy interesante, hermanos, que vemos aquí, que un pueblo que había salido, hermanos, de Egipto, de vivir bajo la esclavitud de Faraón, Dios los saca para que les sirvieran en otra tierra, con el propósito de llevarlos a un lugar en donde iba a ser un lugar muy diferente a donde ellos habitaban, Egipto. Entonces el Señor saca al pueblo, pero lamentablemente un pueblo que fue libre de Faraón, hermanos, no entendió, libre de la esclavitud de Faraón, no había entendido que Dios quería que le sirvieran a Él y que le fueran a Él fiel en otra tierra, en otro lugar, en donde el Señor los había designado llevar. Dios le manda a decir a Faraón, déjalos ir para que me sirvan. Entonces, ¿cuál es el propósito nuestro? Servir a Dios en nuestra generación. Pero sabe que aquel pueblo, hermanos, que salió de Egipto, salió de la esclavitud de Faraón, pero el problema grave que había en ellos es que Egipto no había salido de ellos todavía. Ellos ya habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Entonces el problema que hay aquí es que en su corazón estaba todavía Egipto. Y entonces por causa de eso, ese pueblo, hermanos, no pudo servir a Dios como Dios quería que sirvieran. Por causa de eso, ese pueblo no pudo servirle a Dios como Dios anhelaba y deseaba que le sirvieran. Y le digo esto porque el deseo de Dios para este pueblo, hermanos, como dice Éxodo 3, capítulo 3, verso 17, donde dice el Señor cuál es el deseo para ese pueblo. Dice: y he dicho, os sacaré de la tierra, de la aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebeo, del jebuseo, a una tierra, dice, que mana leche y miel. Entendemos que es una tierra de bendición, pero este pueblo no entendió, hermanos, que el deseo de Dios para ellos era diferente. Y ellos, por causa de no haber sacado a Egipto de su corazón, sirvieron mal a Dios. No sirvieron bien al Señor. En su generación no sirvieron como Dios quería que le sirvieran. Y ese es un problema que tenemos hoy día, hermanos. Cada generación tiene sus problemas. Y hoy no es la excepción. Vivimos una generación en donde lamentablemente mucha gente, posiblemente digamos que ha sido libre, hermanos, por Cristo Jesús, ¿verdad? Pero, ¿sabe qué? Entre comillas se puede decir que son libres, hermanos, y han salido de un reino de tinieblas para ser trasladados a un reino de luz. Lamentablemente, todavía, hermanos, el mundo no ha salido del corazón de muchos. Y cuando no sacamos al mundo de nuestro corazón, vamos a servirle mal al Señor. Y aquella generación le sirvió mal al Señor porque Egipto no había salido de ellos. Ellos habían salido de Egipto, pero Egipto no había salido de ellos. Hoy día, hermanos, hay la misma situación y hay muchos con la misma condición.
Y eso me dice a mí que hay mucha gente indefinida que todavía, hermanos, necesita definirse para poder servirle bien a Dios. Por eso es que, hermanos, aquella generación no le sirvió bien al Señor. Pero diga conmigo, yo en esta generación le voy a servir bien al Señor. Desde el momento que miramos nosotros aquí, hermanos, miramos que hay problemas en cada uno. Cada uno tiene problemas, hermanos. Por eso es que hay mucha infidelidad en el pueblo. Aquel pueblo no le sirvió bien a Dios, fue infiel delante de Dios, hermanos, y dio mal testimonio del Señor. Por eso fue que el Señor, hermanos, el mismo Dios que dijo, los voy a llevar a una tierra donde hay mucha bendición. El mismo Dios que dijo, hermanos, que los quería llevar a una tierra buena, fue el mismo Dios que impidió que aquella generación entrara a la tierra de bendición. El mismo Dios que autorizó la bendición, el mismo Dios, hermanos, prohíbe ahora la bendición para aquella generación. Y muchos pensarán, ¿es acaso Dios malo? ¿Es acaso Dios, hermanos, infiel que no cumple su palabra? ¿En dónde estará el problema? ¿Estará el problema en Dios o estará el problema en el pueblo? En la generación. No podemos decir que Dios es el problema, amén. No podemos culpar a Dios, hermanos, sin decir por qué el Señor mismo que dijo que los quería sacar de Egipto y llevarlos a una tierra de bendición. Ahora él mismo dice, hermanos, y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Deuteronomio, capítulo 1, verso 35. Deuteronomio 1, verso 35. En donde el mismo Dios que habla y que quiere lo mejor para un pueblo, el mismo Dios, hermanos, que impide. Dice el verso 35, ninguno de estos hombres, esta generación perversa, dice, verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. Pero ¿cuál fue el problema, hermanos? ¿Cuál fue la situación por la cual ahora Dios dice, nadie de todos estos verá la buena tierra? El mismo que dijo que los iba a llevar a una tierra buena, hermanos, a aquella generación, ahora él mismo dice, no la verán. No la verán. ¿Sabe por qué? Porque esta fue una generación, hermanos, que dio mal testimonio del Señor, sirvió mal a Dios y le fue infiel a Dios. Y Dios dice, no verán aquella tierra que tenía para ellos. Ninguno de estos hombres, dice, esta generación perversa verá la buena tierra que juré dar a vuestros padres. Ahí podríamos decir y echarle la culpa a Dios, ¿verdad? De todo, hermanos. ¿Por qué Dios los sacó y los dejó que se murieran en el desierto? Pero sabe que el problema no fue de Dios. El problema fue del pueblo, que no entendió que Dios lo había llamado para que le sirvieran, para que le fueran fiel, para que le fueran, hermanos, dieran buen testimonio de aquel que hizo grandes cosas en Egipto para sacarlos con mano fuerte. Hermanos, no lograron ellos ser fiel a Dios y no sirvieron bien. Ahora se enfrentaron, hermanos, con que ya no iban a entrar a la tierra buena. Ahí lo dice Deuteronomio, que ninguna de esa generación perversa vería la tierra buena que Dios había jurado darle a sus padres. Ahora, podríamos ver también Números 32, verso 13.
Números 32, verso 13, también, hermanos, dice de la siguiente manera. Números 32, verso 13. Si lo pueden poner en la pantalla, sería excelente. Amén. 32, 13. Dice, y se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años. Imagínense, hermanos, Dios los sacó con mano dura de Egipto, ¿verdad? ¿Cuántos saben todo lo que Dios hizo en Egipto para sacar al pueblo de Israel? Dios hizo muchos milagros ahí, hermanos. Dios usó mano fuerte para sacar al pueblo, pero ahora vea lo que dice el Señor. El verso 13. Y se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años, hasta que fue acabada toda la generación de los que habían hecho mal ante los ojos del Señor. De la misma manera como la generación que llegó a Egipto, hermanos, cuando llegó Jacob y sus hijos, que dice que todos murieron, toda aquella generación murió. Ahora Dios mismo dice que toda esa generación que había hecho el mal delante de Dios también iba a perecer. Una generación que tuvo la oportunidad, hermano, de servirle al Señor con todo su corazón, de serle fiel, de dar buen testimonio del Señor, de servirle, hermanos, con fidelidad, perdió la oportunidad de entrar al pueblo. Ahora, si usted, hermanos, conoce la Escritura y se da cuenta que esa generación que se le prometió, hermanos, tierra buena y bendición, no fue la misma generación que conquistó Canaán. El Señor tuvo que levantar otra generación, hermanos, para que conquistara. Fue una generación, hermanos, que nació en el desierto, una generación que no había conocido la esclavitud, una generación que no había nacido bajo el yugo de la esclavitud en Egipto, hermanos. Esa fue la generación que conquistó. Por eso le digo, muchos de nosotros, hermanos, que ya estamos mayores, ¿verdad? Que somos de otra generación. Aquí hay muchos jóvenes que son de otra generación, que todavía, hermanos, no les ha llegado su momento como a nosotros. Aquella generación que salió de Egipto tenía un problema. Ellos, hermanos, tenían sus problemas por los cuales ellos no pudieron avanzar y por los cuales ellos quedaron tendidos en el desierto. Ellos fueron una generación que peleó contra, hermanos, su vieja naturaleza. No pudieron entender, hermanos, que Dios los había sacado y que tenían que sacar a Egipto del mundo. Pero la naturaleza vieja, hermanos, les ganó y al tal grado que deseaban y anhelaban regresar a Egipto nuevamente. Pero espero que aquí no haya nadie, ¿verdad?, que quiera regresar, hermanos, de donde el Señor los sacó. ¿Cuántos dicen amén? No hay nadie, diga, no hay nadie. No hay nadie, hermanos. Si posiblemente llegarán memorias de lo que hacíamos antes, de lo que éramos antes. Pero, hermanos, no anhelemos regresar, porque si no, la promesa, hermanos, Dios dice que no verían la buena tierra. ¿Y a cuántos de aquí Dios nos ha prometido bendición? Buena tierra, hermanos, donde hay mucha bendición, mucha bendición. Ahí nos quiere llevar el Señor. Entonces Dios nos ha llamado a servirle bien a Dios, a servirle con fidelidad y dar buen testimonio delante de su presencia. Ahora, nuevamente leemos ya para pasar a otro punto. Y sucedió que, dice, y se encendió la ira del Señor contra Israel y los hizo vagar en el desierto por 40 años, hasta que fue acabada toda aquella generación de los que habían hecho el mal ante los ojos del Señor. Entonces echémosle ojo a eso, amén. Echémosle ojo porque la promesa de Dios, diga conmigo, es bendición.
tierra buena, abundancia, habitar en tierra buena, en donde abunde la bendición. Pero si, hermanos, no entendemos que Dios nos ha llamado a servirle con fidelidad y dar buen testimonio al Señor, se corre el riesgo de que no miremos la tierra buena. Echémosle pluma a eso, amén. Entonces eso fue lo que llevó a este pueblo a, hermanos, perder la bendición que Dios tenía para ellos. Una generación indefinida, hermanos, que tiene un pie adentro de la iglesia y tiene un pie fuera de la iglesia en el mundo, se considera una iglesia indefinida. Entonces, una iglesia indefinida, una generación indefinida, hermanos, no podrá conquistar las bendiciones que Dios tiene para él. No podrá conquistar si hay indefinición en nuestro corazón, como lo que le pasó a Israel. Ellos anduvieron vagando por el desierto por 40 años indefinidos, y cómo Dios iba a llevar a una generación indefinida a la conquista. ¿Cómo Dios lo iba a hacer? Por eso yo le aconsejo, hermano, que nos definamos para servirle a Dios. Sirvámosle al Señor, hermanos, en nuestra generación, porque es nuestra generación. No podemos servir a Dios en las generaciones pasadas porque ya son pasados. Estamos en nuestro tiempo para servir a Dios y ser ejemplo, hermanos. Ser ejemplo. Una generación indefinida no podrá conquistar. Una generación indefinida, hermanos, será un mal servidor. Una generación indefinida será infiel al que lo llamó. Una generación indefinida, hermanos, dará mal testimonio de Dios. ¿A cuántos no hemos conocido que dan mal testimonio de Dios, hermanos? Hay mucha gente. Hay mucha gente que dan mal testimonio de Dios. Y sabe que una generación indefinida será un mal ejemplo. Nosotros, como la generación de nuestro tiempo, hermanos, estamos siendo ejemplos. ¿Sabe para quiénes? Para la generación que está delante de nosotros. ¿Y sabe cuál es esa? Nuestros hijos. Todos estos jóvenes que todavía no le sirven a Dios, hermano, con todo su corazón, y no sé si algunos grandes o algunos viejos también aquí no lo harán, pero estos jóvenes son la generación, estos niños son la generación del mañana. Son la generación que están delante de nosotros, y para ellos nosotros somos un ejemplo. Entonces una generación indefinida será un mal ejemplo, hermanos, para la generación venidera. Yo le pregunto a los padres, ¿verdad?, que tienen hijos, como yo también, ¿qué les gustaría a ustedes que dijeran sus hijos de ustedes el día de mañana? Cosas buenas. Les gustaría que dijeran: oh, mi padre fue muy responsable y se preocupaba por tener todo en casa, por tener un buen trabajo, por proveernos lo que necesitábamos. Hasta ahí vamos bien, pero ¿qué tal si entramos a la otra parte donde dice: ¿y cómo era tu padre en la iglesia? Un hombre que se desvivía por traer la comida a la casa y dejaba de congregarse para irse a trabajar. ¿Usted cree que ese es un buen ejemplo, hermanos, de un servidor que ha sido llamado a servir en su generación, y que el día de mañana nuestros hijos o las generaciones que están delante de nosotros, hermanos, revisen cómo fuimos nosotros delante de ellos? ¿Qué ejemplo les dejamos o qué ejemplo fuimos para ellos? Para que ellos digan: yo quiero ser como mis padres, que fueron fieles en todo, servían al Señor con todo su corazón, no dejaban un culto, no se preocupaban por ir a atender, hermano, los trabajos. Ellos eran fieles en estar ahí siempre sirviendo al Señor.
Entonces eso yo pienso que es bonito, hermanos, que nuestros hijos el día de mañana o en su generación lo recuerden. Que fuimos responsables en todo, hermanos, para traer a la casa, que no faltara nada, pero también que fuéramos responsables en lo que se nos llamó. Y el llamado para todos es servir a Dios en nuestra generación. Servir a Dios en nuestra generación. Entonces somos un ejemplo para ellos. Somos un ejemplo para ellos. Toda generación es un ejemplo, hermanos, y toda generación, déjame decirle que deja un legado también. Sin darnos cuenta, nosotros a veces estamos dejando un mal legado a nuestros hijos. Porque no somos fieles en lo poco que se nos ha dado. Somos muy infieles, hermanos, al servicio del Señor. Y posiblemente por allá no damos buen testimonio del Señor. Y posiblemente hasta somos infieles al Señor. Y si la generación, hermanos, se comporta delante de los ojos de Dios de esa manera, hermanos, ¿qué generación queremos que haya el día de mañana? ¿Qué generación queremos que haya el día de mañana? Yo quisiera que mis hijos, hermanos, hablaran bien de mí, pero para eso yo tengo que esforzarme. Para eso yo tengo que ser un buen ejemplo delante de sus ojos. Yo quisiera que el día de mañana ellos dijeran: mi padre fue responsable, trabajaba duro, se gastaba las rodillas poniendo pisos y que no sé qué, y que nosotros también le ayudábamos, pero también así como era responsable para traer a la casa, así también era en la iglesia. Así era en la iglesia. Eso es lo que yo espero que ellos digan el día de mañana. Cada uno de ellos: ¿vas a decir eso de mí? ¿Sí? ¿Vas a decir eso de mí? ¿Vas a hablar bien de mí? Ok. ¿A cuántos más quieren que hablen bien de ustedes? ¿Cuántos tienen hijos? ¿Quieres que hablen bien de ti tus hijos el día de mañana? ¿De que eras fiel en buscar al Señor? Amén. ¿Cuántos más quieren que los hijos hablen bien el día de mañana? ¿Ah? Amén. Todos, hermanos, queremos eso. Pero sabe que para eso hay que ser un buen ejemplo y hay que dejar un buen legado. Que dejar un buen legado. Entonces, toda generación deja legado, hermanos, y nosotros no somos la excepción. Estamos dejando sobre nuestros hijos un legado. Ahora la pregunta es: ¿qué legado yo quiero dejarle a mis hijos? Entiendo que hay que enseñarles, hermanos, la palabra, los caminos del Señor, para que de grandes ellos no se aparten. Porque ellos todavía no entienden. Muchos de los que estamos aquí, de los jóvenes que están aquí, no entienden, hermanos. Todavía no han entendido. No han tenido esa experiencia, ese encuentro con el Señor, que les abra el entendimiento para entender las cosas, hermanos, que muchos de aquí ya hemos entendido. Diga conmigo amén. A ver, ¿dónde están los viejos? Levante la mano. Viejos en la carne, pero renovados en el Espíritu. Amén. Viejos en la carne, pero renovados en el Espíritu. Hemos entendido esa parte de nosotros. Amén. Sí, es que van a pensar que los estoy ofendiendo, y no se trata de eso. La carne se hace vieja, hermano. Usted sabe eso, amén. Por eso no hay que sentirnos mal. ¿Qué clase de legado queremos dejarles a la próxima generación que está delante de nosotros? Fíjese que Josué habla algo muy interesante y quiero que vayamos a Josué capítulo 22. Le prometo, hermanos, que nos vamos a ir pronto. ¿Cuántos quieren irse pronto? Ni tanto, hermano, ya son las 9:10. Aunque ese reloj creo que anda un poco atrasado. No, está bien. Busque Josué capítulo 22. Para que vea, hermanos, el legado que nosotros debemos dejarles a nuestros hijos, a la generación que está delante de nosotros. Josué capítulo 22, verso 27. Verso 27.
Vamos a leer el 26 para poder entenderle un poquito. Amén. Y si pueden los muchachos regresar al 26. Dice el 26, por tanto dijimos, construyamos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificios. 27, sino para que sea testigo entre nosotros y vosotros y entre nuestras, diga conmigo, generaciones, después de, diga conmigo, de nosotros, después de, diga conmigo, yo. Dice, después de nosotros, que hemos de cumplir el servicio al Señor. Que hemos de cumplir el servicio al Señor. Dice, delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, para que en el día de mañana vuestros hijos no digan a nuestros hijos, no tenéis porción en el Señor. Para que se dé cuenta, hermanos, el legado que necesitamos dejarle a nuestros hijos. Habrán muchos, nosotros que podíamos haber dicho, hermanos, de la generación pasada. ¿Qué nos dejaron a nosotros en el Señor las generaciones pasadas? Nada. No podríamos decir nosotros, tenemos porción en el Señor. Pero eso es lo que Josué está diciendo, para que no digan nuestros hijos, a nuestros hijos, no tenéis porción en el Señor. ¿De qué está hablando ahí, hermanos? De un legado. Está hablando de un legado a nuestros hijos como la generación delante de nosotros y que está por venir para servir al Señor. Leemos nuevamente. Sino para que sea testigo entre nosotros y vosotros y entre nuestras generaciones después de nosotros, que hemos de cumplir el servicio del Señor delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, para que el día de mañana vuestros hijos, dice, no digan a nuestros hijos, no tenéis porción en el Señor. Está hablando de hermanos, legado. Y sabe que eso nos corresponde a nosotros. A usted, hermanos, que está aquí como padre. A cada uno de nosotros nos toca dejar ese legado a nuestros hijos. Y la pregunta es, ¿desearán nuestros hijos, hermanos, lo que nosotros tenemos? ¿Desearán tener nuestros hijos el día de mañana lo que nosotros tenemos? ¿Desearán nuestros hijos servir al Dios el día de mañana como nosotros le servimos hoy? Estamos siendo un buen ejemplo para que ellos el día de mañana, hermanos, anhelen y deseen también lo que nosotros hoy hacemos. ¿O será que, hermanos, no quieren saber, como dicen, no sé en dónde dicen, ni papas? ¿Sabe por qué? Tal vez muchos hijos, hermanos, no quieran saber nada y tal vez posiblemente algunos estén esperando, hermano, tener los 18 años, sí, echar alas e irse y no querer saber nada de los padres. No sé, tal vez aquí no hay ni uno. Espero que no sea así, porque eso depende de nosotros. Y eso no es solamente, hermanos, aquí en la iglesia, porque hermanos, aquí que tanto tiempo estamos, tenemos 2 cultos a la semana nada más, 3, 4 horas. Tiempo de 6 horas en 2 cultos. Posiblemente aquí seamos lo máximo, pero ¿qué tal en nuestras casas? ¿Qué tal, hermano, fuera de este lugar? ¿Cómo somos nosotros? ¿Qué legado estamos poniendo? Estamos dejándole a nuestros hijos. Y ahí hablaría de muchas cosas. Hablaría de el trato, hermanos, con nuestros hijos. El trato con nuestros hijos. Porque puede ser que hayan hijos aquí que estén diciéndole, estén hablando en su corazón, en su mente, diciendo, mi padre es un hipócrita. Porque aquí se mira bien y saluda a todos con amor, pero allá en casa, no, ni siquiera un abrazo, ni siquiera, hijo, te amo, ni siquiera cómo te fue en la escuela, nada.
Aquí es un hipócrita. Y yo no sé si hay alguno, hermano, pero por si hubiera, ¿verdad? Allá afuera, hermanos, allá afuera de este lugar donde nosotros debemos también de aprender a dejar sobre ellos un buen legado, para que ellos anhelen y deseen, porque si el amor del Señor está en nosotros, hermanos, ¿cómo es posible que solo se lo demos a otros y no a nuestros hijos? ¿Cómo es posible que lo manifestemos a otros y no a nuestros hijos? Estaríamos al revés. Entonces, ¿en dónde ellos ven el amor de Dios en nosotros? ¿En dónde ven el amor de Dios ellos en nosotros? Para que ellos digan el día de mañana: yo quiero ser como mi padre, servidor fiel, honesto delante del Señor, amoroso. No solo en la iglesia me abrazaba, sino que en casa también me abrazaba y me apapachaba, ¿verdad? Así debe ser el padre con el hijo. Porque si somos hermanos secos allá con nuestros hijos, entonces no manifestamos el amor. ¿Y qué legados ellos están recibiendo en nosotros? ¿Qué deseos estarán recibiendo como la generación del mañana? Ellos servir a Dios. De nosotros depende. De cada uno de nosotros depende qué legado le estamos dejando a ellos. Busque conmigo Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Deuteronomio 7, verso 9. Gloria a Dios. 7, 9. Dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones de aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, ¿qué está hablando el Señor ahí? Hermanos, que seamos servidores leales, que seamos servidores fieles, que amemos servir al Señor. Hermanos, que amemos serle fiel al Señor en todo. Y que, hermanos, ese sea un buen legado para nuestros hijos. Ese sea un buen legado para nuestros hijos. Dice que Dios, dice, es fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Queremos que nuestros hijos, como la generación del mañana, hermanos, les sirvan al Señor con todo su corazón, hermanos. Hay que ser un buen ejemplo delante de ellos. Para ellos hay que dejarles un buen legado para que ellos sean una generación también que anhelen y amen servir a Dios, hermano. Porque si nosotros lo hacemos mal, de mala manera, si nosotros damos mal testimonio, hermanos, del evangelio de Dios, si nosotros todavía, hermanos, aquí en la iglesia cantamos y alabamos a Dios, cantamos coritos al Señor, pero allá en nuestras casas ponemos la de Vicente, hermano, no sé, la de Paquita, la del barrio, yo no sé, ¿verdad? Solamente usted y Dios lo sabe. Si allá en la casa usted pone las de los Bukis. Puede ser que haya. ¿Usted piensa que no hay? Puede ser. ¿Y quién quita? Y tal vez hasta son hermanos cantoras, imagínense. Y no digamos si son directoras. Más todavía grave. Se entiende, ¿verdad? Tal vez alguien ahí abajo que todavía no sirve. Pero imagínense que la directora aquí de repente se le salga una de hermano de los temerarios. Imagínense. Si aquí, hermanos, dan todo, pero allá en casa, hermanos, hasta se le salen a uno las palabras, no sé.
Sí, entonces, ¿cuál es el testimonio que estamos dejando a nuestros hijos? Mire, testimonio al Señor, hermanos, ser fieles al Señor en nuestro servicio. Hermanos, y más que eso todavía, estamos dejando legado a nuestros hijos. Y la Biblia dice que Dios es fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones de los que le aman. Queremos que las generaciones, hermanos, los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sean bendecidos. Amén. Hay que, hermanos, dice ahí, amar al Señor y su palabra, hermanos, y servirle con todo nuestro corazón a Dios. Y ese problema, hermanos, lo tenía el pueblo que salió de Egipto. Ellos no amaban a Dios con todo su corazón y no guardaban su palabra. Por lo tanto, Dios impidió que vieran la tierra. Dios impidió que entraran a la tierra de bendición. El mismo que prometió la bendición fue el mismo, hermano, que dijo, por su maldad en su corazón, no entrarán a la tierra. Por lo tanto, aquella generación pereció sin haber visto, hermanos, ni siquiera haber visto la tierra, mucho menos haber entrado a la tierra de bendición. Queremos, hermanos, que nuestros hijos sean conquistadores el día de mañana, así como aquella generación, hermanos, nueva que se levantó, que no nació en esclavitud, hermanos. Aquella generación que se levantó en el desierto, hermanos, fue escogida para conquistar, hermanos, lo que la generación que vivió indefinida no logró. Hay que aprender a ser fieles delante del Señor y al Señor. Y dejar, hermanos, un buen legado sobre nuestros hijos para que ellos sean una generación, hermanos, que también amen y guarden los mandamientos del Señor el día de mañana. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Por qué no le da un aplauso fuerte al Señor? Amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor porque, hermano, la palabra del Señor Él es fiel. Él es fiel y su palabra es fiel. El problema es que tenemos que aprender nosotros a ser fieles y a amar los mandamientos, la palabra de Dios, hermanos. Y no solamente ser ejemplo, hermanos, de nuestros hijos aquí en la iglesia, cuando nos congregamos, sino también allá afuera. Sea, hermanos, un padre para sus hijos, sea una madre para sus hijos. Y así usted se va a ganar el corazón de ellos también. Porque eso es lo que Dios también quiere, que nos ganemos su corazón. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso más al Señor y los ponemos de pie, hermanos. Y nos vamos de este lugar. Aleluya. Gloria a Dios. Recordándole, hermano mío, que mañana a las 7 de la mañana hay oración en este lugar. Véngase a orar, sea buen ejemplo para sus hijos. Venga, como dice Josué, ¿verdad? Hay que sacrificarnos, hermanos, para que de esa manera ellos vean en nosotros el esfuerzo, hermanos, que tenemos para servirle al Señor. Amén. Gloria al Señor. Cerramos nuestros ojitos y damos gracias al Padre. Sí, cerremos nuestros ojitos. Si quiere, póngase de pie y demos gracias a Dios. Digámosle, Señor, enséñame a servirte bien, porque este es mi tiempo, esta es mi generación. Este es el tiempo en el cual me has llamado para servirte. Ayúdanos, Señor, a serte fiel. Ayúdanos, Señor, a servirte, Señor, con todo nuestro corazón. Y que nuestros hijos, Señor, el día de mañana sean esa generación también, Señor, que conquiste, Padre, que anhele, Señor, tu presencia, que anhele, Señor, tus mandamientos, que anhele tu palabra, que anhele servirte, Señor, y que anhele dar buen testimonio delante de tu presencia en las generaciones futuras, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque este es el tiempo que nos has llamado para servirte. Te damos gracias porque este es el tiempo, Señor, el que has guardado y que has tenido, Señor, apartado para que nosotros te sirvamos. Ponemos, Señor, a nuestros hijos delante de tu presencia. Oramos, Padre glorioso, para que ellos también puedan anhelar y amarte, Señor,
Señor, servirte desde su juventud, Señor, porque en ellos está la fuerza. Padre, delante de tu presencia los ponemos en esta noche, orando, mi Dios amado, para que también, Señor, pueda renovar, Señor, sus corazones y que ellos empiecen a conocerte desde ya, Señor, y puedan empezar a servirte con todo su corazón. En el nombre maravilloso de Jesús, oramos y te damos gracias en esta noche por esta oportunidad, Señor, que nos has dado de poder estar delante de tu presencia maravillosa, mi Dios. En Cristo Jesús, el pueblo del Señor dice amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Démosle un aplauso fuerte a Dios y vaya y salude a su vecino. Dele un abrazo, despídalo con amor y con paz. Y nos vemos, hermano mío, el día de mañana y el domingo a las 10 de la mañana. Invite a alguien, hermanos, y ore por aquellos enfermos que no lograron llegar hoy. Amén. Gloria a Jesús.